¿Sabías que 2 agentes del gobierno de Estados Unidos, que se suponía protegían la frontera, fueron captados con kilos y kilos de droga en sus camionetas? No es ficción ni rumor. Es la cruda verdad de una red de corrupción que permite que el polvo blanco cruce la frontera sin problema, y que la misma gente encargada de detenerlo está metida hasta el cuello. Esto no solo desnuda la hipocresía del gobierno de Estados Unidos, sino que revela cómo la corrupción es un cáncer que avanza desde adentro, debilitando todo control fronterizo y facilitando el paso de armas y droga hacia México y el resto del país. Imagínate que mientras el discurso oficial prometía un muro infranqueable, unos cuantos agentes convertían ese muro en una puerta giratoria. ¿Cuántos más estarán detrás de estos 2? La historia que hoy te traigo habla de agentes del CBP, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que no solo dejaron pasar vehículos completos repletos de estupefacientes, sino que coordinaban horarios secretos con traficantes mexicanos usando códigos basados en emojis para avisarles cuándo podían cruzar sin problema. Y no era cualquier droga, desde perico, pastillas azules, hasta toneladas de fentanilo, la potente droga que está azotando a Estados Unidos. Esto es lo que han dejado pasar, semana tras semana, como si fuera un negocio legal. Jesse Clark, de 37 años, y Diego Bonillo, de 30, son los nombres de los agentes implicados. Ambos se declararon culpables y admitieron su participación en una asociación delictuosa para importar sustancias controladas, lo que revela un esquema de corrupción con ramificaciones profundas. Bonillo, por ejemplo, reconoció que permitió el ingreso de más de 700 kilos de fentanilo solo en un periodo reciente, pero el problema es que esta era una constante semanal. La cantidad de estupefacientes que entran gracias a esta red supera cualquier expectativa y pone en evidencia que no solo hay un fallo, sino una complicidad activa. Lo peor no es solo que estos agentes hayan sido descubiertos y confesados, sino que esta verdad se oculta, se calla y no aparece en las grandes cadenas de noticias. Mientras en Estados Unidos se declaran guerras contra el narcotráfico, sus propios funcionarios están facilitando el paso. ¿Por qué nadie en la Casa Blanca dice una palabra sobre estos videos que evidencian esta corrupción? ¿Por qué se silencian testimonios que prueban que detrás del discurso anti-inmigrante y antidrogas hay una mafia que cobra mordidas al por mayor? Este es el corazón de un problema mayor, un juego político donde la seguridad fronteriza es solo fachada y donde la verdadera lucha es por mantener un sistema corrupto que permite la entrada de armas y droga para financiar al gobierno y a los criminales por igual. Mientras Estados Unidos apunta con el dedo a México, no quiere reconocer que gran parte del caos tiene origen dentro de sus propias instituciones. Pero esto no es solo un tema de política o números. Esto es una batalla donde la sociedad queda atrapada entre mentiras, medios que callan y gobiernos que protegen sus intereses. La pregunta es, ¿cuándo vamos a exigir que estas verdades salgan a la luz? ¿Cuánto más puede aguantar una frontera que es más una línea de paso para la ilegalidad que un muro de contención? El desfalco, la corrupción y el tráfico en la frontera de Estados Unidos nos muestran un sistema podrido. Esto no es teoría conspirativa, es un caso documentado, con nombres, con pruebas, con confesiones. Y mientras eso sucede, los medios tradicionales prefieren seguir con su narrativa de confrontación entre naciones, en lugar de decir la verdad que está frente a sus ojos. Prepárate, porque esto apenas comienza.
Hoy conocerás cómo esta red no solo pone en riesgo la seguridad de dos países, sino que alimenta un mercado de muerte que ha cambiado para siempre el rostro de la frontera norteamericana. Esta historia es solo la punta del iceberg de un sistema que tiene que ser expuesto y desmantelado. Cuando hablamos de corrupción en la frontera, no estamos hablando de unos cuantos malos elementos, sino de una red que se extiende más allá de lo que imaginas. Los agentes Jesse Clark y Diego Bonillo son solo la punta del iceberg. Estos dos admitieron haber dejado pasar más de 700 kilos de fentanilo, pero en la audiencia también se reveló que hay una complicidad que alcanza a más de 20 funcionarios dentro del sistema de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que en una frontera vigilada por miles de agentes, este tipo de operaciones se mantengan en la sombra? Estos agentes usaban códigos secretos basados en emojis para avisar a los traficantes mexicanos cuándo podían pasar los vehículos sin ser detectados. Esto muestra un nivel de sofisticación y coordinación que va mucho más allá de una simple mordida. Aquí hay un sistema bien armado con una logística que permite que las drogas crucen libremente, mientras que al mismo tiempo las autoridades lanzan discursos de mano dura y promesas de seguridad. La hipocresía no podría ser mayor. Ahora imagina que estas operaciones ilegales no solo permiten el paso de droga, sino también de armas. En promedio, Estados Unidos envía más de 200,000 armas al año a México. Muchas de ellas terminan en manos de grupos criminales que alimentan la violencia que asola a nuestro país. ¿Cómo puede un gobierno que se jacta de combatir el narcotráfico ignorar este flujo constante de armamento? ¿Por qué estas rutas de tráfico no son motivo de preocupación en las agendas políticas estadounidenses? La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que, a pesar de las críticas, México ha logrado reducir significativamente el paso de fentanilo hacia Estados Unidos. Según datos oficiales, la entrada de esta droga ha caído cerca del 40% desde que Donald Trump asumió la presidencia. Pero, ¿cómo puede ser esto cuando los agentes mismos están admitiendo que permiten la entrada de toneladas de droga? La respuesta está en la corrupción y la doble moral de un sistema que protege sus intereses y oculta sus fallas para mantener una imagen de control. Mientras tanto, los medios tradicionales prefieren no tocar estos temas porque la verdad incomoda. La señora Lili Téllez, que suele vociferar sobre la inseguridad, guarda silencio ante estas revelaciones. La Casa Blanca no ha hecho comentarios oficiales sobre estos agentes corruptos y la mayoría de los grandes periódicos, como The New York Times o HuffPost, evitan darles espacio a estas historias. ¿Por qué? La respuesta está en la presión política, en las redes de influencia y en el negocio que representa el narcotráfico para ciertos sectores dentro del gobierno. Es un círculo vicioso donde los criminales, los funcionarios corruptos y las autoridades se protegen mutuamente mientras la frontera se convierte en un punto crítico de ingreso para drogas y armas. México recibe la peor parte de este juego sucio, con miles de muertos y comunidades destrozadas por la violencia. Pero no todo está perdido. Hay señales claras de que esta situación está empezando a ser desnudada. Las confesiones de estos agentes, las investigaciones que los llevaron a la culpabilidad y las denuncias públicas muestran que la verdad está saliendo a la luz. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar las autoridades para acabar con esta corrupción? Los cárteles mexicanos han sabido aprovechar esta debilidad. Mientras unos grupos pelean en la sombra, otros mantienen acuerdos con funcionarios para garantizar que sus productos crucen sin problemas. Este negocio no solo mueve drogas, mueve dinero, poder e influencia política, convirtiendo a la frontera en una batalla silenciosa pero implacable. El desafío para México y para Estados Unidos es enorme.
Se requiere limpieza, voluntad política y un compromiso real para romper estas redes de complicidad. Porque mientras siga habiendo quienes protejan a los criminales desde dentro, las guerras de carteles y el sufrimiento social no tendrán fin. Las consecuencias de esta red corrupta no se limitan a la frontera o a unas pocas decenas de kilos de droga. Estamos hablando de un problema que tiene ramificaciones enormes tanto en Estados Unidos como en México, y que afecta directamente la seguridad de millones de personas. La entrada constante de estupefacientes, facilitada por agentes del propio gobierno, alimenta un mercado criminal que no conoce fronteras y que va mucho más allá del simple tráfico de droga. El caso de Jesse Clark y Diego Bonillo es un claro ejemplo de cómo la corrupción puede infiltrar incluso a los encargados de protegernos. Ambos admitieron que, durante semanas, permitieron el ingreso de vehículos cargados con fentanilo, perico, pastillas azules y otros productos. Lo preocupante es que este tráfico no es un evento aislado, sino un engranaje más dentro de una cadena bien organizada y protegida. ¿Cuántos agentes más estarán en el mismo esquema? Nadie lo sabe con certeza, pero las investigaciones apuntan a que no son solo dos. Y mientras esta situación ocurre, el discurso oficial intenta pintar un panorama distinto. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la caída del 40% en el paso de fentanilo hacia Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump al poder. Pero estas cifras parecen no coincidir con la realidad en la frontera, donde agentes y funcionarios son cómplices de la entrada masiva de droga. Esto deja una pregunta que retumba. ¿A quién le creemos? ¿A los datos oficiales o a las confesiones y evidencias que muestran una realidad mucho más oscura? Además, la llegada de armas a México desde Estados Unidos empeora aún más la situación. La ruta de tráfico de 200,000 armas anuales es un dato alarmante. Estas armas alimentan la violencia que hoy cobra vidas inocentes en ciudades mexicanas. ¿Cómo puede un país que se dice aliado y preocupado por la seguridad permitir que esta cantidad de armamento cruce sus fronteras? Esta es una de las grandes paradojas que mantiene en jaque a México y a Estados Unidos. La estrategia de Washington ha sido en gran medida cargar toda la culpa a México, acusándolo de no hacer lo suficiente para detener a los cárteles. Sin embargo, la realidad muestra que la problemática es compartida y que hay una doble moral muy clara. Mientras el gobierno estadounidense acusa, permite la entrada de droga y armas a través de sus propias agentes y funcionarios corruptos. Este juego de hipocresías solo profundiza la inseguridad y la desconfianza entre los dos países. La prensa tradicional ha sido cómplice de esta opacidad. Grandes medios prefieren ignorar estos casos porque tocan intereses políticos y económicos que no conviene revelar. Esta censura disfrazada de desinterés deja a la sociedad desinformada y vulnerable ante un problema que afecta directamente su seguridad y bienestar. La revelación de los códigos secretos basados en emojis para avisar a los traficantes es un golpe demoledor a la narrativa oficial. Muestra una coordinación fina y un sistema clandestino que va desde los agentes en la frontera hasta los grandes grupos criminales en México. Esta red no solo mueve droga y armas, mueve millones de dólares en sobornos y mochadas que aseguran su continuidad. Lo más grave es que esta complicidad ha provocado una escalada en la violencia dentro de México, con enfrentamientos entre cárteles que buscan controlar rutas estratégicas y expandir su dominio. Al mismo tiempo, la frontera norteamericana se convierte en un punto caliente donde las autoridades deben lidiar no solo con inmigración, sino con un negocio criminal que se alimenta de la corrupción interna. La única forma de romper este círculo vicioso es con transparencia, voluntad política y una limpia real dentro de las agencias de seguridad.
porque mientras haya agentes corruptos, mientras haya funcionarios que cobren mordidas y permitan el paso de estupefacientes y armas, esta guerra no tendrá fin. La hipocresía del gobierno de Estados Unidos en el tema de la frontera se vuelve aún más evidente cuando analizamos las presiones políticas que ejerce sobre México. Por un lado, exigen mano dura contra los cárteles y presionan para que se entreguen a supuestos peces gordos de la narcopolítica mexicana. Pero por otro lado, toleran, protegen e incluso coordinan con funcionarios corruptos dentro de sus propias filas que permiten el paso libre de toneladas de droga y armas hacia México y el interior de su territorio. Este doble discurso revela un juego político donde la seguridad es solo una fachada y el verdadero negocio está detrás de bambalinas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara al rechazar cualquier tipo de presión que busque afectar la soberanía del país. Ha negado categóricamente que existan llamadas o acuerdos con Donald Trump para entregar personas específicas con fines políticos. Esto contrasta con versiones y rumores que circulan en columnas periodísticas y redes sociales, pero que carecen de fundamentos sólidos. La verdad es que México mantiene una colaboración formal y jurídica con Estados Unidos basada en tratados de extradición y coordinación contra el crimen organizado, pero no acepta injerencismo. Lo que sí es verdad y se puede comprobar es la existencia de rutas específicas de tráfico de armas que van directamente desde Estados Unidos hacia los grupos criminales en México. La presidenta compartió mapas que muestran hasta 11 rutas principales de entrada de armamento ilegal. Según esos datos, más de 200,000 armas cruzan cada año la frontera, contribuyendo a la violencia que consume vidas y destruye comunidades. Este flujo constante de armas ha sido una de las principales causas del aumento de la inseguridad en todo el país. La responsabilidad no puede ser unilateral. Mientras México hace esfuerzos para contener y reducir el paso de drogas y delincuentes, Estados Unidos debe poner orden en su propia frontera y limpiar a sus funcionarios corruptos que colaboran con el crimen. Sin ese compromiso, cualquier estrategia estará destinada al fracaso y solo agravará la crisis que ya vivimos. Es importante entender que el problema no es solo de México, ni solo de Estados Unidos. Es un problema binacional, un negocio que mueve miles de millones de dólares y que tiene como protagonistas a grupos criminales, funcionarios corruptos y hasta actores políticos que prefieren proteger sus intereses antes que enfrentar la verdad. Este entramado también explica por qué algunos medios no tocan estos temas o los minimizan. Revelar esta red de corrupción implicaría exponer a poderosos y cuestionar políticas oficiales, lo que afecta intereses económicos y políticos. Por eso, el silencio mediático es tan preocupante como la corrupción misma. Mientras tanto, la violencia y la inseguridad siguen escalando. Los cárteles mexicanos, como la Chapiza y el Mayo Zambada, continúan operando gracias a estas redes de protección. Estados Unidos tiene detenidos a estos cabecillas, pero la guerra entre grupos parece incentivada y prolongada para mantener el negocio activo. Es un círculo vicioso que solo genera más sufrimiento y caos. La realidad es que detrás de discursos y amenazas, la frontera norte es un terreno minado, donde la ley se quiebra por intereses ocultos. La complicidad entre agentes de seguridad y narcotraficantes muestra que el problema no es solo externo, sino interno en ambos países. Exponer esta verdad no es solo cuestión de justicia, sino de supervivencia para millones que viven atrapados en este conflicto. La única salida real es una limpieza profunda, transparencia total y un compromiso serio de ambos gobiernos para desmantelar estas redes criminales, comenzando por sus propias filas.
La corrupción en la frontera no solo desestabiliza la seguridad, sino que alimenta un negocio multimillonario que involucra a políticos, funcionarios y grupos criminales de ambos lados. En este escenario, los agentes corruptos como Jesse Clark y Diego Bonillo son piezas clave que garantizan que la mercancía ilegal cruce sin obstáculos. Sin embargo, detrás de ellos existen cadenas de mando y estructuras que hacen de este flujo una maquinaria casi imparable. No es casualidad que mientras las autoridades estadounidenses hablan de mano dura y tolerancia cero, existan informes que revelan que algunos agentes coordinan horarios secretos con traficantes para permitir el paso de vehículos cargados con droga. Estos horarios se comunicaban mediante códigos secretos basados en emojis, un método sofisticado que refleja la evolución del crimen organizado y su adaptación a nuevas tecnologías para evadir la justicia. Pero la corrupción no termina ahí. Los sobornos, o mochadas, se reparten al por mayor a diferentes niveles dentro de las agencias de seguridad estadounidenses. Más de 20 funcionarios han sido señalados como parte de esta red que no solo facilita la entrada de estupefacientes, sino que también garantiza que el negocio siga funcionando sin interrupciones. Esto explica por qué, a pesar de las redadas y decomisos públicos, la droga sigue fluyendo con una regularidad alarmante. Por otro lado, la complicidad con México no es un secreto. Aunque el gobierno mexicano trabaja en reducir el paso de drogas, no está exento de críticas y sospechas por parte de algunos sectores. No obstante, es evidente que el principal problema es la falta de colaboración real y honesta de Estados Unidos para frenar el flujo de armas y droga. México recibe la mayor parte del daño, pero no siempre cuenta con los recursos ni el apoyo necesario para enfrentar una crisis que es compartida. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en múltiples ocasiones que México no cederá a presiones ni amenazas. En sus palabras, no ha existido ni existe ningún tipo de acuerdo político para entregar a personas por motivos distintos a los jurídicos, y todo lo que se haga en materia de extradición es dentro del marco legal y con respeto a la soberanía nacional. Esto es un mensaje claro para quienes desde Estados Unidos intentan instrumentalizar el combate al narcotráfico con fines políticos. Mientras tanto, los cárteles siguen expandiendo su poder y operaciones, incluso fuera de las fronteras de México y Estados Unidos. Las recientes alertas del Pentágono sobre la presencia de cárteles mexicanos en África no solo son una señal de su alcance global, sino también un motivo para entender que la lucha contra estas organizaciones es más compleja que nunca. Si no hay control en la frontera norteamericana, difícilmente se podrá contener esta expansión internacional. El flujo constante de drogas y armas mantiene un mercado negro que financia no solo a los cárteles, sino también a grupos y políticos corruptos. Este entramado de intereses crea una maraña casi impenetrable que dificulta cualquier intento de desmantelamiento real. Por eso, denunciar a los agentes corruptos es solo un primer paso. La verdadera batalla es contra todo el sistema que los protege. Es necesario que la sociedad entienda la magnitud del problema y exija transparencia. Mientras los medios tradicionales prefieran callar o minimizar estos hechos, la información independiente y honesta es la única vía para despertar conciencia y presionar a las autoridades para que actúen. La historia de estos dos agentes corruptos no debe ser una anécdota más, sino el símbolo de un sistema que necesita una limpieza profunda. Solo con voluntad política, cooperación bilateral real y castigo ejemplar a los responsables, se podrá avanzar hacia un futuro
donde la frontera deje de ser un terreno fértil para la corrupción y el crimen. ¿Desde cuándo un político puede mover toneladas de droga por el aire sin que nadie lo detenga? ¿Quién le dio alas a la impunidad? El jet privado de Adán Augusto López no era un simple medio de transporte. Era un santuario del crimen, un símbolo de poder envuelto en cuero italiano y blindado con complicidades a nivel nacional. Pero esa madrugada, el cielo dejó de ser su escondite. 6:15 de la mañana. En el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, mientras medio país seguía dormido, un escuadrón federal ejecutaba una operación quirúrgica. No buscaban a un narcomenudista con mochila, ni a un piloto descuidado. Buscaban una máquina, el Gulfstream G-150. Un jet de lujo registrado a nombre de una promotora cultural en Tabasco que, en los papeles, organizaba festivales de arte, pero en los compartimentos del fuselaje escondía muerte. El operativo fue liderado por Omar García Harfuch. No fue casualidad. Quien conoce su estilo sabe que cuando él entra con bisturí, no con linterna. La inteligencia detrás del golpe venía de meses de trabajo conjunto entre la DEA, la FGR, la Marina y otros organismos que oficialmente no existen. Todos los movimientos del jet estaban trazados. Cada escala, cada silencio del radar, cada despegue nocturno. Era un ballet aéreo ensayado por expertos en logística criminal. Cuando los agentes entraron al jet, no encontraron pasajeros, ni piloto, ni copiloto, pero el avión estaba encendido, listo para despegar, como si alguien hubiese sido alertado justo a tiempo. Demasiado tarde. Lo que hallaron dentro no era equipaje de lujo, eran 12 contenedores de aluminio, sellados al vacío, ocultos entre los asientos de cuero y los paneles internos. Contenido: 248 kilos de fentanilo puro. Valor estimado: más de $96 millones. Pero lo más valioso no fue la droga, fue lo que la acompañaba. Una libreta negra, escrita a mano, con nombres, fechas, montos y alias que ya están retumbando en las oficinas de la DEA. Un teléfono satelital con llamadas recientes a números en Guadalajara y Culiacán. Y una USB con registros bancarios que cruzan Panamá, Nevada y Miami. Todo apuntando en una misma dirección, el círculo más íntimo de Adán Augusto López. La investigación no nació de rumores, nació de evidencias. El jet había realizado más de 20 vuelos en 4 meses, siempre en rutas fantasmas, sin pasar por los grandes aeropuertos. Prefería pistas semiprivadas en lugares como Ciudad Juárez, Tijuana o Hermosillo. Rutas aéreas usadas por cárteles, no por funcionarios públicos. Cada escala era parte de un rompecabezas de logística narco. Y aquí viene el golpe más fuerte. Todas las rutas coinciden con zonas controladas por el cártel de Sinaloa y el CJNG. Coincidencias demasiadas para ser inocentes. Este jet no viajaba por negocios, viajaba por encargo. Pero la pregunta no es solo qué transportaba. La verdadera bomba es esta. ¿Quién más estaba detrás de ese vuelo? ¿Quién firmaba, autorizaba y protegía esos despegues? Y ese día, el cielo se quebró. Porque lo que encontraron no fue un avión, fue un sistema. Fue una declaración de guerra. Cuando un jet privado vuela sin plan de vuelo claro, sin tripulación registrada y sin pasar por inspecciones, no es un lujo, es una alerta. Pero en México, ese tipo de aviones parece volar con la bendición del silencio. El Gulfstream G-150 no era una excepción, era la regla oculta de una red que cruzaba el país sin tocar el suelo legal. Durante 4 meses, ese jet operó con la disciplina de una célula militar.
22 vuelos no comerciales, con escalas nocturnas, transpondedor apagado y trayectorias diseñadas para esquivar el escrutinio. ¿El patrón? Cada ruta coincidía con zonas clave para el tráfico de droga: Nogales, Ciudad Juárez, Culiacán, Hermosillo, Tijuana. No eran vuelos turísticos, eran misiones logísticas, rutas trazadas por expertos en tráfico aéreo ilegal. Pero el verdadero escándalo no era la frecuencia de los vuelos, sino su precisión quirúrgica. Cada despegue era antecedido por una transferencia, dinero que entraba a cuentas manejadas por una promotora cultural en Tabasco, una ONG que en teoría promovía el arte, pero que en los estados de cuenta recibía depósitos millonarios desde Panamá, Islas Caimán y Florida. ¿El destino de esos fondos? Costos operativos del avión, mantenimiento, combustible, logística del crimen. Los informes técnicos de la Secretaría de Marina fueron claros. El jet usaba una táctica conocida como modo sombra. El transpondedor se apagaba a mitad de vuelo, se reiniciaba con nueva identidad y el avión aparecía en otro punto como si fuera una aeronave distinta. Una maniobra ilegal, pero conocida por quienes mueven más que pasajeros. Y lo más grave, varios controladores aéreos lo validaron sin emitir reportes. Silencio institucional. Uno de los vuelos más sospechosos fue el que tenía como destino final Tucson, Arizona, pero cuya última escala registrada fue en una pista rural en Sinaloa. Después de eso, el avión desapareció 4 horas del radar. Nadie sabe qué cargó ni qué dejó. Al reaparecer, voló directamente a Cancún, donde no fue inspeccionada ni una sola vez. Toda una coreografía del delito. Y es aquí donde la historia se tuerce aún más. En el jet, los peritos encontraron una segunda libreta, más críptica, pero igual de contundente. 3 columnas, fechas, montos, códigos. Claves como TX3, CDJ 1.5M, LB carga completa. Nada inocente. Todo con olor a estructura criminal de alto nivel. Las bitácoras de mantenimiento eran otro punto oscuro. Cada revisión del jet fue registrada por una empresa en Hermosillo, propiedad de un individuo ligado a 3 investigaciones por lavado de dinero. Su especialidad: blindaje de vehículos, renta de barcos y mantenimiento de aeronaves. Su cliente: la misma promotora cultural que pagaba festivales sin artistas y eventos juveniles sin asistentes. El jet era más que un medio de transporte. Era un símbolo de cómo se puede volar por encima de la ley si tienes los contactos adecuados. Nadie lo tocaba, nadie lo revisaba, hasta que lo bajaron a la fuerza. Y cuando lo bajaron, cayó algo más que un avión. No era una libreta cualquiera, no tenía marcas de marca ni logotipos oficiales, pero cada página pesaba como una declaración de guerra. Apareció escondida bajo el respaldo de un asiento de piel italiana, en ese jet que ya había dejado de ser secreto. Una libreta negra, de esas que parecen inofensivas hasta que se abren. Adentro, nombres, alias, montos, fechas, pero no eran narcomenudistas ni operadores de bajo perfil. Lo que contenía ese cuaderno era dinamita institucional. Firmas vinculadas a estructuras políticas, siglas relacionadas con dependencias oficiales y apodos que no dejaban lugar a dudas. El tabasqueño, LB, el norteño, ARPA, CES. Algunos aparecían una y otra vez al lado de cifras de 6 y 7 dígitos, siempre en efectivo, siempre en fechas que coinciden con vuelos específicos del jet. Y si alguien tenía dudas de quién era el tabasqueño, el contexto respondía solo. No hay espacio para ambigüedades cuando el jet está registrado a nombre de una promotora cultural de Tabasco y el piloto automático apunta a Arizona con fentanilo en la bodega. El cruce de información fue inmediato.
Lo que la libreta contenía coincidía con datos en la USB encontrada en el compartimento secreto del avión. Transferencias internacionales, registros de vuelos, contactos satelitales. Pero eso no fue todo. Junto a la libreta, una caja metálica oculta debajo del asiento del copiloto. Dentro, otra USB. Su contenido, fotos aéreas de hangares privados, cargamentos en movimiento, rostros semiocultos y reuniones en mansiones de lujo. Uno de los rostros fue identificado por la DEA como operador logístico del CJNG, otro un presunto intermediario financiero del cártel de Sinaloa. Ambos aparecen en una foto tomada en una casa de Tijuana, flanqueados por maletas negras con el sello LB, símbolo ligado directamente a los chapitos. Esto ya no era un caso de sospecha, era una evidencia visual de alto valor estratégico. La imagen se convierte en grito cuando está acompañada de una fecha, una ruta de vuelo, un depósito bancario. Y mientras todo eso aparece en escena, Adán Augusto guarda silencio. No una negación firme, no una explicación detallada, solo un video grabado con fondo blanco y frases vagas, nada sobre el avión, nada sobre la libreta, nada sobre los contactos. La libreta, por sí sola, podría volar carreras enteras, hundir alianzas políticas, cancelar candidaturas. Pero aún no se ha hecho pública. La FGR la mantiene bajo estricta custodia. ¿Por qué? Porque contiene nombres que no se pueden mencionar sin consecuencias. Porque si esa información sale sin control, no solo se cae un político, se cae un sistema. Los números de contacto en el teléfono satelital hallado con la libreta han sido rastreados. Coinciden con registros previos de investigaciones abiertas por tráfico de armas, lavado de dinero y adquisición de precursores químicos. Es decir, la lista no solo compromete, conecta. Y si conecta, apunta. Y si apunta, alguien va a caer. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué alguien como Adán Augusto llevaría esa libreta consigo? Durante meses, ese jet surcó los cielos como un fantasma de lujo, invisible para las autoridades, pero preciso como un bisturí en su ruta. El Gulfstream K-650 no volaba por turismo, volaba con destino y propósito, mover muerte disfrazada de elegancia. Rutas que no están en los catálogos de aerolíneas, pero sí en los mapas del crimen organizado. Según los registros de la Secretaría de Marina, la avioneta realizó al menos 22 vuelos no comerciales en los últimos 4 meses, todos con patrones idénticos: despegues nocturnos, escalas en pistas clandestinas y alteraciones manuales en el plan de vuelo. Nada de eso es casual, es el estilo del narco, pero con un detalle escalofriante, esta vez con cobertura política de alto nivel. Uno de esos vuelos despegó desde Villahermosa con rumbo a Ciudad Juárez, pero antes de llegar hizo una escala accidental en una pista privada en Hermosillo. La bitácora fue manipulada, el transpondedor apagado durante 4 horas, tiempo suficiente para cargar o descargar algo más que equipaje. Ese modo de vuelo se llama sombra y no cualquiera sabe hacerlo, ni siquiera todos los pilotos privados, solo aquellos que trabajan con precisión quirúrgica y con la certeza de que nadie los va a molestar. Los destinos se repiten: Culiacán, Nogales, Mazatlán, Tijuana, Cancún. Siempre esquivando la Ciudad de México, Toluca o Santa Lucía. Demasiado visibles, demasiado riesgosos. El patrón es claro: rutas diseñadas para mover mercancía sin tocar zonas federales, porque este avión no tenía pasajeros, tenía misión. Y si quedaba alguna duda, basta con mirar lo que se halló en la libreta. Códigos como CDJ 1.5M, TX3, LB carga completa.
Todos coinciden con fechas de vuelo. Todos se alinean con episodios violentos en esas zonas. Balaceras, levantones, decomisos fallidos. Coincidencias, demasiadas para no ser premeditación. Uno de los vuelos más alarmantes fue el que registró como destino final Tucson, Arizona, pero cuya última escala confirmada fue en una pista rural en Sinaloa. De ahí, el avión desapareció del radar. Al reaparecer, estaba en Cancún. Nadie lo inspeccionó. Nadie hizo preguntas. Solo voló, como si fuera invisible. Y eso nos lleva a la pregunta más inquietante. ¿Quién autoriza un plan de vuelo alterado manualmente? ¿Quién cierra los ojos cuando un jet privado desciende en una pista a las 3 a.m. con el transpondedor apagado? La respuesta no está en la torre de control, está en la red. Una red que no solo facilita, sino que protege. Permisos, complicidades, omisiones. Un sistema que ya no solo ignora, sino que funciona como engranaje activo de la logística criminal. Un avión que vuela sin ser detectado no es un accidente, es un privilegio. Y ese privilegio se paga caro, con dinero, con lealtades, con silencio. Y el silencio en este caso no es vacío, es un grito contenido. Porque si un jet puede cruzar el país cargado de fentanilo, entonces nadie está a salvo. Entre todos los hallazgos en el jet, hubo uno que no pesaba, pero cargaba más que los 248 kilos de fentanilo. Una libreta negra, sin logos, sin marcas, sin portada llamativa, pero con el poder de reventar carreras, gobiernos y estructuras completas. No era solo una bitácora, era un mapa de una red que operaba a la vista de todos y bajo la nariz de nadie. En sus páginas, nombres, alias, montos, fechas y rutas. Nada de rumores, todo escrito con puño firme. Algunos apodos como El Tabasqueño, LB, Arpa y CES se repetían con frecuencia, pero el que más se repetía era claro, directo y casi burlón: El Tabasqueño. El contexto no deja espacio para confusión. En un avión vinculado a Adán Augusto López, ese alias no apunta a nadie más. A su lado, cifras millonarias, pagos con fechas que coinciden con vuelos registrados, con depósitos triangulados y con encuentros en puntos estratégicos como Mazatlán y Guadalajara. Cada anotación era una pieza del rompecabezas, y cada pieza apuntaba a un sistema diseñado para no dejar huellas digitales, pero sí papel físico, escondido bajo asientos de cuero italiano. Pero esa libreta no venía sola. En un compartimento oculto bajo el asiento del copiloto se encontró una caja metálica adherida con velcro. Dentro, una USB clasificada como alto valor estratégico. El contenido: fotografías aéreas de hangares privados, maletas marcadas con sellos que la DEA identifica como de los Chapitos, la leyenda LB grabada en ellas, rostros parcialmente visibles, relojes de lujo, tatuajes identificables, un banquete visual para la inteligencia. Una de las imágenes muestra una reunión dentro de una mansión en Tijuana. En ella aparecen 2 operadores conocidos del CJNG. Los otros no han sido identificados aún, pero sus relojes hablan y sus manos, tatuadas con símbolos de cárteles, no dejan lugar a dudas.
Ahí se cocinaban decisiones de alto calibre. Y entonces aparece la duda incómoda. ¿Por qué una libreta con esos nombres estaba dentro de un jet propiedad de una promotora cultural en Tabasco? ¿Por qué hay llamadas satelitales a números ya investigados por tráfico de armas y químicos? Hay solo dos opciones. O Adán Augusto era increíblemente descuidado, o estaba tan seguro de su impunidad que no le importaba registrar todo. Y en política, cuando alguien escribe sus pecados, es porque cree que jamás tendrá que rendir cuentas. La libreta ahora está bajo análisis pericial. Los nombres están siendo cruzados con bases de datos de inteligencia nacional e internacional. Algunos ya abandonaron el país, otros se mantienen en silencio absoluto. Pero hay algo más inquietante que lo que está escrito, lo que aún no se ha publicado. Porque si esta libreta se hizo pública, ¿cuántas más existen? ¿Cuántas aún están escondidas, esperando caer como una bomba? Cuando el escándalo estalló, muchos esperaban un golpe de mesa, una conferencia de prensa, una defensa férrea, una respuesta contundente. Pero lo que obtuvieron fue lo contrario, un silencio espeso, incómodo, casi cómplice. Adán Augusto López, que hasta hacía poco se mostraba como presidenciable, se esfumó. No hay rastro de su paradero. Solo un video pregrabado, con voz temblorosa, negando vínculos con el narcotráfico y hablando de persecución política. Pero ni una sola palabra sobre el jet, ni una mención a la USB, ni una defensa del contenido de la libreta. Y eso, en política, no es solo sospechoso, es devastador. La Fiscalía General de la República confirmó que existen 23 cuentas congeladas, todas ligadas a personas cercanas a Adán. Algunas a nombre de familiares, otras camufladas en fundaciones. Todas con movimientos millonarios, sin respaldo fiscal ni lógica financiera. Empresas sin empleados que facturan millones. Bodegas vacías registradas como oficinas. Contratos públicos otorgados a consultoras que solo existen en papel. Una red perfectamente engrasada, creada para mover dinero sin mover sospechas. Una de esas consultoras recibió más de 120 millones de pesos entre 2022 y 2024. Su giro declarado, promoción del arte tabasqueño. Sus gastos operativos, cero. Ni renta, ni nómina, ni servicios. Solo un gasto constante y puntual, el mantenimiento del jet. Porque mientras las empresas dormían, el avión volaba, y volaba con destino claro, las rutas del narco. Pero el mayor silencio no vino de Adán, vino de su partido. Morena cerró filas. Nadie se atreve a mencionarlo en público. Se repite la frase vacía, que la justicia investigue, pero en el fondo, todos saben que el daño ya está hecho. No es solo el caso de un político corrupto, es la caída de una ficha central del ajedrez nacional. Alguien que fue gobernador, secretario de gobernación, confidente presidencial, hoy convertido en el protagonista de uno de los escándalos más grandes del siglo.